Bienvenidos al primer episodio del podcast de magistral.com, donde conversamos con emprendedores, ejecutivos y formadores profesionales para aprender todas aquellas habilidades que nos van a ayudar a potenciar nuestra carrera profesional. Hoy tenemos un invitado de lujo, coach ejecutivo, alpinista, experto en gestión de equipos y liderazgo, y colaborador y formador en compañías gigantes como Adidas, como L'Oréal, como Heineken, Sony e IKEA. Y además, protagonista de 5 pedazos de clases magistrales que hemos producido hace muy poquito. Bienvenido, Jota. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, Pablo. Encantado. Oye, pedazo maratón de grabaciones nos hemos pegado estas últimas semanas. Vaya que sí. Esa es la palabra. Una maratón, efectivamente. Verá merecido la pena. ¿Cómo se aguantan tantas horas de producción? Concentrado, dando tu mensaje. Bueno, pues yo creo que teniendo muy claro el para qué, ¿no? Y qué es lo que quieres transmitir y luego pues tirando de resiliencia, valga la palabra, de una de las clases magistrales, ¿no? Sabiendo que va a merecer la pena el esfuerzo. Qué brutal. Cuéntanos un poquito, ¿qué hemos producido? Hay 5 módulos en este programa magistral de liderazgo. ¿Qué contiene? ¿Por qué estos 5 módulos? ¿Por qué no otros? Pues yo creo que contienen las habilidades y las claves que más yo percibo que se están demandando actualmente, al menos desde mi experiencia profesional, las que más las empresas clientes están pidiendo, ¿no? Que tienen que ver con una realidad, y es el mundo está cambiando, ya ha cambiado, es una sociedad muy distinta a la de hace 10 años, y entonces en las empresas pues hacen falta ahora tener nuevas herramientas y habilidades, nuevos modelos de liderazgo, claves para gestionar equipos, cómo convivir con una realidad que es el estrés y la ansiedad, que es un compañero más de trabajo, cómo ser más productivos en un mundo que va a toda leche y a toda pastilla, y quien se quede dormido se queda un poco atrás, y luego sobre todo esa capacidad de sobreponernos a las cosas que te dan un golpe y que no contabas con ellas, y entonces pues hace falta tener esa resiliencia clara, ¿no? Y yo creo que ¿por qué o no esas habilidades sin otras? Porque yo creo que son las más demandadas y las que más falta están haciendo para seguir siendo competitivos y que la gente siga disfrutando de su trabajo y de su profesión. Qué pasada. Estamos hablando, para que lo sepa la gente que nos está escuchando, de un módulo de liderazgo, otro de gestión de equipos, otro de productividad personal y gestión del tiempo, Eso es. otro de resiliencia, y terminamos con uno de gestión de la ansiedad y del estrés. Y del estrés. ¿Qué efecto crees que ha producido la pandemia en el mercado laboral, en la gente? Pues hay un agotamiento generalizado, yo lo estoy notando, hay un agotamiento de haber estado durante muchos meses aguantando un nivel de incertidumbre, de miedo, de sensación de amenaza, donde hemos tenido que adaptarnos al teletrabajo, a la digitalización de muchos procesos, de muchas interacciones, es decir, a un cambio brutal. Hemos tenido que tirar de resiliencia, y lo que pasa es que la resiliencia es como el depósito de combustible de un coche, ¿no? Es decir, por suerte todos tenemos resiliencia, pero también se nos agota, ¿no? Y yo creo que 2 años prácticamente, que es lo que hemos estado, ha hecho que a muchos se les haya agotado ese depósito y estén tirando ya de las últimas reservas, y hay agotamiento, hay falta de creatividad, hay falta de paciencia, hay irritabilidad, hay síndrome del burnout. Entonces yo creo que necesidades que ya antes de la pandemia estaban ahí, la pandemia lo que ha hecho es que las ha incrementado y ha hecho que se ponga de relieve mucho más en la necesidad de gestionarlas y de buscar nuevas herramientas, sin duda. Sin embargo, sí que se pueden trabajar. Hay otra cosa, en cambio, que se preguntará mucha gente, y es: ¿todo el mundo puede ser un buen líder? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Se nace? ¿Se hace? Esa es la eterna pregunta, El huevo o la gallina, ¿no? Sí, efectivamente. Mi experiencia es que sí, ¿no? Yo no creo en las frases categóricas universales de esto es así, es palabra de Dios, doctrina divina. Mi experiencia es que creo que sí. Yo he visto gente que tiene esa capacidad y ese talento natural para liderar, pero también es cierto que si no lo cultiva, no lo cuida, no lo perfecciona, no te sirve de nada y ya lo acabas perdiendo. Y gente que a lo mejor no tiene ese talento natural, pero sí que tiene convicción, perseverancia, constancia, se trabaja las claves que hay detrás del liderazgo y pueden llegar a ser buenos líderes. También habría que definir qué es ser un buen líder, ¿no? Esa sería quizá la primera pregunta, pero mi respuesta a la tuya es que sí, que si uno se lo curra, puede llegar a ser un buen líder, aunque de manera natural y genética no hayas venido con esa característica natural, ¿no? Podríamos decir entonces que todo el mundo igual parte de un nivel de competencia en cuanto a liderazgo, incluso negociación, hablar en público, pero que eso no quita que podemos multiplicar por 2, por 3, por 7, por 10 nuestra propia habilidad, y eso ya nos cambia la vida. Claro, y sobre todo porque el liderazgo, tal y como yo lo entiendo y lo veo aplicado en el día a día, es una competencia líquida. Es decir, es que el liderazgo de hace 10 años ya no tiene nada que ver con el liderazgo de hoy en día, porque es que hace 10 años las empresas funcionaban de otra manera, la sociedad tenía otros valores. Cambiado.
Pues mira, ha cambiado sobre todo las prioridades de qué es lo que buscan las personas en el trabajo, ¿no? Y las personas en el trabajo buscan mucho más reconocimiento, por ejemplo, sentirse parte del proyecto, que cuenten con su punto de vista, sentirse útiles, que haya una jerarquía y unos criterios y unos valores que definan el para qué estamos trabajando juntos. Hace 10, 15, 20 años, dependiendo de cada país y cada sector, la persona era un recurso más, igual que una maquinaria o igual que un camión, y vienes, trabajas, te pago y ya está. Y si no lo haces bien, te despido y a la calle. Y lo que está cambiando es que de un tiempo a esta parte se está viendo que a nivel empresarial la auténtica variable de competitividad no es la tecnología o los recursos, porque eso lo podemos copiar y tener prácticamente todos. La diferencia está en las personas que tú tienes trabajando en tu proyecto, porque esas son irrepetibles, entonces hay que cuidarlas, porque es lo que realmente puede hacer la diferencia entre una empresa y otra, ¿no? Y además estamos viendo que estas personas precisamente van cambiando de trabajo mucho más que antes. Ahora con las nuevas generaciones vemos que es habitual estar 2, 3 años, 1 año incluso, 6 meses en una empresa y luego cambiar en función del que me esté ofreciendo mejores oportunidades o condiciones. ¿Qué están buscando las empresas? Tú que tienes muchísima experiencia y mucho contacto con tanto empresas grandes como Heineken, Adidas, etcétera, como nacionales o bien más pequeñas, ¿qué están buscando actualmente las empresas a la hora de contratar? Depende mucho del sector del que estemos hablando, no es lo mismo lo que están buscando los sectores muy enfocados en el mundo digital y el mundo tecnológico que sectores a lo mejor más tradicionales que están haciendo un cambio hacia la transformación digital, por ejemplo la banca, ¿no? O en comparación a empresas más enfoque 100% digital ya desde el principio. Está claro que ahí hay una diferencia en cuanto a qué se dedica esa empresa y ese sector, y hay matices, pero en general yo lo que veo es que están buscando personas que quieran aportar su talento, o sea, personas que se comprometan, personas que tengan flexibilidad, personas que sepan trabajar en equipo, personas que sepan poner su capacidad creativa a disposición de los proyectos, personas que sean buenas a la hora de comunicarse, de saber tener esa oratoria capaz de vender a un cliente, pero también de vender un proyecto a un compañero, una colaboración. Entonces suelen ser habilidades muy transversales, ¿no? Y que están presentes a lo largo de toda la historia y quizá ahora se le da más importancia porque el factor humano parece que es lo que está marcando la diferencia en el éxito, ¿no? No tanto ya la tecnología o la innovación en una idea, ¿no? Una idea súper revolucionaria, sino el tipo de gente. Entonces se buscan habilidades universales, yo diría, de toda la vida, pero ahora, bueno, pues parece que tiene más prioridad ese tipo de habilidades y talentos. Has hablado justamente de gestión de equipos y yo es una duda que, por ejemplo, antes de conocerte tenía mucho más y que creo que mucha gente tiene. Uh-huh. Gestión de equipos y liderazgo. ¿No es lo mismo? Sí y no. Digamos que son la cara y la cruz de la misma moneda, ¿no? Es como el líder lo que tiene que hacer es gestionar muchas veces, pero ese quizá es uno de los grandes cambios de paradigma que está viendo en el liderazgo, y es el líder ya no solamente puede ser un buen gestor de recursos, de presupuestos o de estrategia o de procesos o de números, tiene que ser también alguien capaz de generar inteligencia colectiva entre el grupo de personas que le tienen que ayudar a sacar ese proyecto adelante. Entonces eso supone gestionar emociones, eso supone gestionar expectativas, eso supone gestionar miedos, eso supone comunicar de otra manera, eso supone escuchar, con lo cual el liderazgo podríamos decir que es la cara o la cruz y la gestión de equipos es la otra parte de la moneda, ¿no? Son como dos partes indivisibles. No se puede gestionar un equipo si no hay liderazgo, y yo no conozco ningún líder que no tenga un equipo que necesite para sacar adelante el proyecto, ¿no? O el propósito que tiene. Has dicho que antes creías que todo el mundo podía desarrollar habilidades de liderazgo y llegar a ser un líder decente, por lo menos. Uh-huh. Y en cuanto a gestión de equipos, ya que es algo parecido pero no exactamente lo mismo, ¿te has encontrado alguna vez a alguien que digas, este no vale para trabajar en equipo? ¿Todo el mundo vale para trabajar en equipo? No, yo creo que no. O sea, a ver, hay una parte genética que tenemos. El ser humano es un ser cooperativo, es un ser colaborador, por nuestra especie lo tiene en los genes, si no, no estaríamos aquí en pleno siglo XXI intentando conquistar otros planetas. Está claro que estamos donde estamos a nivel de progreso y evolución porque hemos sabido cooperar, con lo cual lo tenemos en los genes desde que salimos de las cuevas. Pero sí que es verdad que hay gente que si no hay nada que le obligue y no hay nada que le fuerce a ello, trabaja mejor en soledad y sin depender de una manada, ¿no? Sin depender de un colectivo. Pero también es verdad que son casos muy particulares y son los menos de los casos. La mayoría de las personas
sí que podemos trabajar en equipo. Si hay un proyecto interesante, se nos dan las herramientas, se nos forma en las competencias y en las claves necesarias, y además es donde encontramos realmente la satisfacción y el placer, ¿no? De trabajar con otros en cosas que nos gustan, que nos molan. Pero existen personas que no, que prefieren ser lobos solitarios y les va mejor como lobos solitarios, y esa es la verdad. Sin embargo, estamos viendo que por lo general la gente que mejores puestos de trabajo suele tener o que mejores sueldos tiene, suele ser la gente precisamente que gestiona personas. ¿Qué tiene tan complicado gestionar personas como para que sean los puestos mejores pagados? Pues porque es un factor tremendamente complejo. Seguramente, Pablo, tú hoy no tienes las mismas expectativas, los mismos miedos, los mismos anhelos y los mismos conocimientos o experiencias o emociones que hace 2 años. ¿Por qué? Pues porque te han pasado cosas, has vivido experiencias. Entonces el Pablo hace 2 años, sin que haya desaparecido, porque sigue siendo en esencia el mismo, tiene nuevos componentes, ¿no? Entonces, claro, eso hace que sea muy difícil tener éxito hoy, pero que lo vayas a tener dentro de 2 años. Porque con una máquina, por ejemplo, tú sabes cómo funciona. Entonces, bueno, aprendes los procedimientos, aprendes el manual de uso y a partir de ahí sabes que siempre es sota, caballo y rey. Te puede dar algún fallo de vez en cuando, lo arreglas, pero no va a haber una gran variabilidad, ¿no? En cuanto a cómo funciona. El ser humano es que es tremendamente complejo. ¿Por qué? Porque cualquier circunstancia de tu vida personal puede hacer que necesites un poco más de apoyo en un momento determinado, que necesites ser más escuchado, que el equipo necesite dejarte un poco más de tiempo. Entonces, como el ser humano es cambiante, eso hace que liderar sea muy complicado, porque no es algo siempre fijo, ¿no? Entonces eso hace que quien sepa hacerlo, pues obviamente tiene un plus y tiene ahí una capacidad competencial que obviamente tiene un valor, ¿no? Y tiene una valía y seguramente por eso pues se cobre más, ¿no? Y esté mejor remunerado. Posiblemente. Es más complejo. Yo quiero saber también un poquito más sobre ti. Creo que la gente también lo quiere saber. Hay ya miles de personas que se han formado en magisterio.com con tus excelentes formaciones. Gracias. ¿Tú trabajabas en una gran empresa como es American Express? Corrígeme si me equivoco. Correcto. Hace ya unos cuantos años. Buen puesto, empresa con trayectoria internacional, con mucha capacidad de hacer carrera, buen sueldo. Y de repente decides cambiar. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Cuál era el plan? No había plan. El plan es que no. Quemar barcos como Hernán Cortés. Que no había plan. Sí que es verdad que en algún otro foro donde me han hecho esta pregunta, había un pequeño plan B en el sentido de que, bueno, yo sabía que era una empresa que permitía tener un año sabático en el que te guardaban tu puesto, tu salario, tú podías estar durante un año, hacer lo que te diera la gana, estudiar o lo que fuera y luego volver, ¿no? Una técnica de liderazgo para retener buen talento. Claro, ¿no? Es decir, oye, si en un momento determinado de tu vida necesitas irte fuera o lo que fuera, pues entonces American Express permitía esa opción. Aún así yo no la utilicé porque tenía más o menos claro que quería formarme y aprender otras cosas y quizá emprender otro rumbo, ¿no? Pero bueno, tenía ese pequeño bote salvavidas, ¿no? Sabía que eso estaba ahí. Y el motivo supongo que fue una mezcla de búsqueda personal, de inquietud y de verme con una edad en la que sabía que si quería intentar algo nuevo y diferente, ese era el momento, ¿no? Antes de meterme quizá pues en grandes compromisos, una familia, tener hijos, hipotecas y demás, que sabes que ahí ya el margen de maniobra para tomar una decisión es menor, ¿no? Porque ya hay una responsabilidad mucho más grande. Yo me veía en un momento muy libre, tenía 29 años, 30, a punto de cumplir los 30, entonces creía que era el momento. Fue un poco aventurero, pero también iba en parte con mi forma de ser. Va perfecto contigo. Va mi forma de ser también, sí. Qué brutal. ¿Y qué más cositas tenía por aquí para preguntarte? Hablemos un poquito del cómo. Te lanzas ahí de repente a mejorar tu desarrollo personal, a formarte como formador, precisamente, como coach ejecutivo. Muchas veces el cómo comunicamos un mensaje suele ser la diferencia entre que nos elijan a nosotros o a otros. Es la razón por la cual un producto técnicamente quizá peor es elegido en el mercado, por la narrativa a la cual esa marca nos invita. ¿Cómo ha mejorado tu estilo de comunicación a la hora de dar clase? ¿O cómo ha evolucionado en estos últimos 10, 15, 20 años que te has dedicado a la docencia, a la capacitación de directivos y no tan directivos? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo ha cambiado? ¿Y por qué? Pues ha cambiado, yo creo que porque me he fijado mucho en los buenos maestros que yo he tenido. Yo he tenido la suerte de dar o encontrar o saber aprovechar el hecho de haberme cruzado con grandes maestros de la comunicación, de la formación,
que sobre todo lo que tenían en común era que amaban lo que hacían, ¿no? Entonces, cuando tú amas algo que haces, puedes cometer errores o puedes a lo mejor no ser perfecto en cuanto a desde el punto de vista técnico, pero transmites y despiertas el amor por aprender, el amor por evolucionar, ¿no? Entonces yo vi que esa era la clave de la gente que a mí más me inspiraba cuando yo me formaba. Entonces me di cuenta que yo tenía que llegar a ese punto, ¿no? Tenía que llegar al punto en el que yo pudiera formar y dedicarme a algo a lo que de verdad amara, ¿no? Sin que fuera lo único que amara en esta vida, pero que amara, porque de esa manera yo iba a mejorar a la hora de comunicarlo y a la hora de transmitirlo, porque cuando hablas de algo que te gusta, ¿no? Esto es como cuando uno le cuenta a alguien su amor, ¿no? Y está recién enamorado, ostras, que transmites una ilusión y en la forma de mirar, en el tono, en tu vibración, en el lenguaje que utilizas, que contagias, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno está enamorado de lo que hace, uno también mejora profesionalmente, y si a eso le añades el que he tenido la suerte de haberme formado con gente maravillosa, he tenido grandes maestros en campos muy distintos de la vida, no solamente en el específico y el técnico de la formación, sino en muchos otros, en el aspecto espiritual, en el aspecto deportivo, en el aspecto alpinístico. Por supuesto, he tenido grandes maestros profesionalmente. Yo cuando trabajaba en American Express tuve la suerte de trabajar con directores y directoras que eran auténticos cracks del mundo de los negocios y de las finanzas y la gestión de proyectos, y aprendí un montón de ellos. Yo creo que esa ha sido un poquito la combinación de por qué he mejorado y por qué he ido cambiando mi manera de comunicar, ¿no? El amar lo que hago y el haber tenido y aprovechado los grandes maestros con los que me he cruzado. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en tu carrera en ese aspecto? Es complicado quedarse con uno. Buena pregunta, Pero buena pregunta. Un par quizá, momento de dar gracias, que la gratitud también es una práctica que entiendo que Sí, es importante sí, en la vida, ¿sí? Pues mira, yo te diría, en lo puramente más técnico y competencial, una de las personas que más me ha inspirado, y eso que no he tenido la posibilidad de formarme directamente con él, ha sido formación online, pero no he tenido la posibilidad de estar en persona con él, ha sido Freddy Kaufman, bueno, antiguo consultor de Axial M, profesor del MIT, ha trabajado para LinkedIn como asesor, ahora está trabajando para Google en temas de liderazgo, y a mí me ha inspirado mucho porque es una persona que ha sabido combinar muy bien la dimensión más antropológico-humanista del ser humano, el sentido del trabajo y el mundo del management al más alto nivel, ¿no? Estamos hablando de una persona, un tío que forma a directivos de grandes empresones, ¿no? Eso, Freddy Kaufman, yo creo que ha sido uno de los grandes inspiradores de por dónde puede transitar la carrera profesional de José Juan Agudo, ¿no? Cuál es un poco el modelo. Y luego, pues mira, desde Amparo Vaz, que fue mi primera manager y responsable del departamento de riesgo en American Express, yo aprendí de aquella mujer un montón de cosas en cuanto a cómo dar malas noticias, por ejemplo, cómo ser asertiva, cómo motivar. Es decir, mis primeras grandes lecciones de liderazgo yo las aprendí en vivo y en directo del hecho de haber tenido una persona que me marcó muchísimo, ¿no? Y luego, pues bueno, he tenido también otros grandes maestros en otros campos, ¿no? Te podría decir, pues por ejemplo, a nivel alpinístico he tenido la suerte de compartir con Sebastián Álvaro de Al filo de lo imposible, que además hizo el prólogo de mi libro. Es una persona que transmite efectivamente. Muy bueno. Gracias. Ahora sacas otro dentro de poco, de hecho. Sí, estoy trabajando luego, si para sacarlo para finales de año. Pues Sebastián Álvaro, por ejemplo, a nivel del mundo de lo que es la aventura, el mundo de la exploración y el mundo del reto y del alpinismo, a mí es una persona que me ha inspirado muchísimo. Las veces que he charlado con él me ha dado grandes lecciones y grandes dosis de humildad, pero de competencia, desde la sabiduría y la experiencia de un tío que lleva 20 años, ¿no? Liderando expediciones al más alto nivel. Y ya ves, son maestros muy distintos o referentes muy distintos, pero que al final, cuando aprovechas un poquito de todos ellos, más otros cuantos más, te acaban cambiando como persona. Pero si me pidieras elegir, yo te diría Freddy Kaufman, Amparo Vaz y Sebastián Álvaro, ¿no? Quizás, seguramente. No está mal. Has hablado de dar malas noticias. A mí me da la sensación, no sé a ti, pero desde marzo del 2020 creo que solo damos malas noticias en el mundo. Vamos enganchando una con otra. La pandemia, luego aquí en España que sí el volcán, ahora la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Qué crees? Hay muchos líderes que rehúsan o tratan de rechazar dar malas noticias cuando las cosas no van del todo bien. ¿Cuál crees que es el principal fallo de un líder o de un jefe aspirante a líder a la hora de comunicar malas noticias? Porque no siempre todo va bien. Y quizás en los momentos más críticos cuando se demuestra realmente la valía de un buen profesional que ejerce un rol de liderazgo. ¿Qué piensas sobre esto?
Yo los líderes que más respeto me han inspirado, pero además porque he trabajado con ellos codo a codo en estas empresas cuando hemos preparado los proyectos, hemos definido cómo abordar el tema de liderazgo en sus equipos, en sus organizaciones. Son líderes que tienen una tremenda asertividad, es decir, saben decir lo que hay que decir aunque el sesgo emocional sea negativo, pero cuidando mucho el momento, las implicaciones que tiene y sobre todo sabiendo cerrar ese mal mensaje, por así decirlo, o esa noticia negativa, sabiendo cerrarla con un mensaje esperanzador e inspirador, ¿no? Yo siempre me he quedado con ejemplos de líderes que, no sé, tenían que comunicar a lo mejor la venta de una parte de la empresa, ¿no? O una noticia negativa que sabían que iban a impactar en la plantilla y terminar siempre diciendo, pero nos conocemos y vamos a superar esto. Y esto acabará siendo algo en el camino que nos ha hecho daño, que nos ha hecho sufrir, pero nos repondremos de este palo, ¿no? Es decir, no dejan de decir lo que hay que decir, pero saben que al final, si a la gente le das esperanza y le das un sitio al que merece la pena ir, la gente se remanga y sigue trabajando, ¿no? No rehúsan el dar malas noticias, saben que hay que dar malas noticias de vez en cuando, que no van a gustar, pero saben empaquetarlo de tal manera que no se quede solamente el mensaje negativo, sino que quede también, por supuesto, una explicación razonable. A la gente hay que explicarle por qué muchas veces están sucediendo las cosas, no tratarlos como niños o tratarles de ocultar la verdad. Hay que decir lo que hay, tratar de explicarlo lo mejor posible y después abrir una oportunidad para la esperanza, ¿no? A que superaremos esto y llegaremos al otro lado a la otra orilla del río, ¿no? Llegaremos. Y todo eso lo podemos aprender en este programa magistral de Totalmente, totalmente. Y para eso está también la oratoria, ¿no? Y la capacidad de, al final, dar una mala noticia también tiene mucho que ver con saber vender, ¿no? Una mala noticia tú la puedes vender de muchas maneras, ¿no? Generando dramatismo y tragedia y alarmismo, o tratando de venderla como, pues eso, una circunstancia que vamos a ser capaces de superar. O sea, ahí está el arte de vender y la capacidad de oratoria también, ¿no? Que sé que también son otras clases magistrales que están disponibles. Sí, al final, todos los días estamos vendiendo. No hace falta que sea un producto o un servicio, puede ser un mensaje, puede ser un proyecto, puede ser una esperanza. Efectivamente. Como comentabas justamente ahí, o sea que... La necesidad de colaborar, ¿no? Sí. Cómo te vendo la necesidad de que tú y yo tenemos que hacer equipo para atacar no sé qué proyecto. Eso también es vender. 100%. Entonces, al hilo de eso, algún comentario que te habrá surgido con algunos alumnos, quizá, que no tiene un perfil puramente directivo. Oye, Jota, yo es que no soy jefe. Yo no tengo un equipo de 30 personas a mi disposición. Esto a mí ni me va ni me viene. Claro. ¿Qué me influyen en mi vida este tipo de habilidades? ¿Cómo puedo yo aplicar? ¿De qué me sirve a mí, que soy parte de un equipo, soy una ama de casa, soy un profesor, soy un médico, que quizá formo parte de un equipo también de médicos, un abogado, un consultor, un creador de contenido, que tengo un equipo pequeñito? ¿De qué me sirve a mí formarme en este tipo de movidas, este tipo de historias? ¿Me sirve de algo? ¿O realmente estoy tirando mi tiempo, que es lo más valioso que hay? Sí, claro, si entendemos el liderazgo como, y es verdad, ¿no? Que es una de las grandes, lo primero que nos viene a la cabeza cuando uno escucha la palabra liderazgo es empresa privada, jefe, ¿no? Jefatura, el manager, el gerente, el responsable, el CEO, y es verdad que esa es una parte importante, pero existe otra no menos importante y a veces menos considerada, que es tu liderazgo personal, es decir, la capacidad de encontrar tu hueco en el mundo, hacer valer tu talento y abrirte un espacio en la sociedad y en el mundo profesional, ¿no? Entonces, el liderazgo personal al final es la capacidad que todos tenemos de impactar e influir en otros a través de diferentes herramientas. Entonces, aunque uno no tenga un equipo o no tenga un cargo oficial, uno puede ejercer el liderazgo. ¿Por qué? Porque si soy una persona con iniciativa, si soy una persona proactiva, si soy una persona con capacidad para aglutinar las voluntades de otras personas y hacerlas de manera inteligente y coordinada, es decir, gestionar un equipo, si soy capaz de pensar de manera estratégica, si soy capaz de prestar atención y escuchar a la gente de una manera auténtica para tener una buena comprensión de qué es lo que necesitan y que la gente se sienta importante. Al final, aunque yo no tenga un equipo, eso va a ser liderar y se va a notar. Es que alguien que se comporta así, que trabaja así en el día a día, seguro que va a haber alguien que se dé cuenta de esas habilidades y de esos talentos. Y quizá ahora no tienes esa posibilidad, o quizá ni siquiera te estás planteando, no, yo es que no quiero tener un equipo. A mí esto del liderazgo, bueno, pero al final tienes que influir en la vida, en personas, ¿no? Tienes que aprender a trabajar con otros. Entonces da igual si en tu tarjeta pone un cargo que tenga que ver con lo que todos entendemos como liderar, la jefatura, ¿no? En realidad, si quieres tener éxito, si quieres evolucionar, si quieres adaptarte a los cambios y a los nuevos tiempos,
El liderazgo es cómo la persona que eres utiliza este tipo de recursos para seguir teniendo éxito y seguir aportando valor a la sociedad, a un proyecto o tú mismo o con tu propio proyecto personal, ¿no? Aunque no tengas que trabajar para otra persona. En tu clase magistral justamente de liderazgo hablas de liderazgo 3.0. Sí. De eso es en realidad la clase magistral. Suena Eso es. muy techy, muy tecnológico, pero ¿qué es eso del liderazgo 3.0? Que parece ser, yo no lo sabía antes de que nos hablaras de ello, que es lo que viene ya en adelante. Bueno, pues obviamente el 3.0 es la versión más actualizada de la 2.0 y la 1.0, ¿no? La 1.0 podríamos decir que es el líder tecnócrata, el gerente, el gestor, gestiona cosas y las personas pues son un recurso más. El buen patrón, ¿no? Como la película ahora que ha sacado ahora Efectivamente. de Bardem. Efectivamente. Y es, bueno, pues yo soy bueno en algo, entonces pues he llegado a un puesto de responsabilidad y tengo que gestionar un departamento, una oficina, una sucursal, un área, un presupuesto, un proyecto y las personas pues son una cosa más dentro de todos los recursos a gestionar. En el 2.0 ya estamos hablando de, bueno, entra la tecnología, entra toda la parte de la importancia de las personas en el trabajo y el 3.0 sería el cómo efectivamente los buenos líderes son aquellos que, y los líderes actuales son aquellos que son capaces de aglutinar a su alrededor y en torno a ellos a personas que encuentren las mejores condiciones posibles para querer dar lo mejor de sí mismas en el trabajo, con dos propósitos. Una, desde el punto de vista de la productividad, pero también desde el punto de vista de que cuando las personas están satisfechas y están orgullosas de lo que están haciendo, son más felices y trabajan mejor. Con lo cual, digamos que es un win-to-win, ¿no? Gana el proyecto empresarial, pero también gana la persona porque está en mejores condiciones para querer aportar todo su talento. Y luego lo que está claro es que el liderazgo 3.0, digamos que la esencia es cómo es capaz de generar talento colectivo entre personas que tienen talento individual, porque no es nada fácil trabajar con gente talentosa a nivel individual y hacer que como colectivo sea un colectivo inteligente, ¿no? La famosa inteligencia colectiva de la que también hemos hablado en alguna de las semillas de las clases magistrales, esa sería la esencia del liderazgo 3.0. Lo estamos viendo, por ejemplo, cogiendo un ejemplo futbolístico. Tenemos un equipo como el París, con algunas de las mejores estrellas quizá en su delantera, Neymar, Mbappé, Messi, que han fracasado una vez más en Champions pese a sobre el papel no tener los mejores jugadores. Y tenemos un equipo como el Villarreal, equipo de mitad tabla de la Liga Española, fantástico equipo, pero que sobre el papel no tenía por qué estar ahí. Al principio de la competición nadie hubiese jurado que ese equipo estaría ahí. Sin embargo, parece que funcionan bien. Entonces, justamente... Es que esa es la esencia de la inteligencia colectiva, que no necesitas tener a los mejores a nivel individual si eres capaz de dar con un sistema y con una técnica en la que el talento de unos multiplique el talento de los otros. Pero claro, ahí estamos hablando de que necesitas no a los mejores profesionales a nivel individual en un aspecto técnico muy concreto, sino personas con una capacidad de interacción y de trabajo en equipo muy concreta, donde, por ejemplo, la humildad, el compañerismo, la solidaridad, el no exceso de egos y de soberbias tienen que ser valores fundamentales porque es que si no es imposible que emerja la inteligencia colectiva, ¿no? En el momento en que hay demasiada soberbia, en el que hay demasiadas personas que quieren llamar la atención y que quieren destacar dentro de un equipo, ya es muy poco probable que emerja la inteligencia colectiva, porque uno de los criterios de la inteligencia colectiva es la cooperación solidaria, ¿no? Entonces, si yo considero que soy mejor que tú o que es porque tú te vayas a llevar el éxito, yo no me lo voy a poder llevar, está claro que cooperación solidaria va a ser difícil que emerja, ¿no? Entonces, por eso el caso Villarreal y muchos otros a lo largo de la historia, no solo en el contexto deportivo, sino a nivel empresarial. Yo he trabajado con empresas que no salen en los medios de comunicación, que no son grandes marcas de primer nivel, ¿no? De estas que todo el mundo reconoce y que tienen unos resultados operativos increíbles, unos EBITDAs increíbles, unas tasas de crecimiento anual increíble, que la gente no se va de la empresa ni con agua caliente, y cuando la gente no se quiere ir donde está trabajando, buena señal. Es buena señal. Ahí pasa algo porque la gente se queda. Y es porque funcionan con inteligencia colectiva, no tienen a los mejores en sus puestos a nivel individual. Seguramente estén en las grandes instituciones, en las grandes empresas, ¿no? Sin embargo, funcionan con la inteligencia colectiva y compiten a unos niveles increíbles y los resultados están ahí. De hecho, hace poco he visto la serie esta de Uber, que me la recomendaste tú. Sí. Exacto, muy buena. Aprovecho para recomendarle aquí a nuestros oyentes. Y precisamente una de las cosas que le decía mucho al CEO de Uber, al cofundador de Uber, Travis Kalanick, es, oye, ¿por qué hay una tasa tan
tan baja, o tan alta, mejor dicho, de rotación? ¿Por qué la gente dura tan poco en la empresa? Precisamente al hilo de lo que comentabas, que cuando en una empresa la gente no se quiere ir, aguanta años, buena señal. Buena señal, es buena señal. No quiere decir que no tenga que haber rotación, ¿no? Yo creo que también dentro del ciclo de vida de un proyecto y de un equipo es importante que entre savia nueva y que salga savia nueva también, ¿no? Pero está claro que el turnover o los índices de rotación de una empresa, cuando superan un cierto porcentaje, por encima del 7%, 8%, 10%, depende del sector también, ¿no? Hay sectores que tienen mucha más movilidad, por ejemplo, esos sectores tech, está claro que es más difícil retener a la gente, ¿no? Que hay mucha más movilidad, pero desde luego es un indicador que te dice cuál es la cultura de la empresa y si el estilo de liderazgo atrae o genera repulsa, está claro, el índice de rotación de la gente. Claro, porque los equipos tienen fases también, entonces es como una persona, ¿no? Tienes una fase de infancia, eso es. Adolescencia. Veo que has visto la clase magistral y te la sabes bien. Entonces, ¿por qué hay que cambiar de vez en cuando a los jugadores de un equipo de fútbol, por ejemplo? Por coger la misma metáfora. Aunque estemos ganando. Estamos ganando, hemos ganado Sí. todas las competiciones, pero el año que viene hay que cambiar la plantilla. Esto ocurre también en el mercado laboral. Totalmente. ¿Y por qué? Mi experiencia es que tiene que ver con dos factores. Por un lado, el puro factor de la entropía humana, es decir, ese factor de desgaste, de que las cosas solamente por el hecho de que funcionen y se utilicen tienden a desgastarse y tienden a ir degenerándose y a ir perdiendo capacidades, ¿no? Cualquier dispositivo, cualquier elemento que tú utilizas mucho, pues acaba desgastándose, ¿no? Y al final un equipo también supone un cierto desgaste, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que saber llegar a acuerdos, tenemos que negociar, tenemos que coordinarnos, tenemos que trabajar con reglas. Entonces, todo eso acaba generando un desgaste en el que es verdad que a veces, pues igual que en el coche, de vez en cuando hay que cambiar alguna pieza, ¿no? Porque desde el desgaste ya no funciona bien. En los equipos y en los proyectos pasa exactamente lo mismo. A veces hay gente que ya, oye, pues ya te ha dado todo lo que te quería dar, o ya ha agotado ya su capacidad de ilusión, o ya lleva tanto tiempo en el proyecto que ya no tiene esa ambición y ese hambre por conquistar nuevos objetivos o nuevos retos, y hace falta meter esa ambición, ¿no? Que traen a veces pues las nuevas generaciones o gente que todavía no ha tenido esa experiencia. Entonces yo creo que forma parte del ciclo de la vida, eso por un lado. Y luego por otro lado, porque es verdad que las personas somos, como decíamos antes, dinámicas, vamos cambiando con el tiempo, entonces a lo mejor el JJ de hace 10 años, No es ponerte igual, un ejemplo, señor. no es igual que el de ahora, no tiene el hambre que tenía Ni hace el 10 que años, vendrá efectivamente. dentro de 10. Sin embargo, el hambre y la ambición es importante, la ilusión es importante y está claro que cuando entra alguien nuevo aporta esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que por eso, aunque un equipo haya ganado todo, de vez en cuando necesita morir en el sentido de que salga savia vieja y que entre savia nueva para que se reciclen. Hay ciertas dinámicas y ciertos estados de interacción dentro del equipo. Y no es nada malo, es el ciclo de la vida, ¿no? Del nacer, evolucionas, te reproduces, mueres y vuelve a nacer, ¿no? No veo nada de malo en ello. Hay gente que se asusta, pero yo creo que es parte de la vida. Y no solo morir, sino por lo que veo hay que matar equipos conscientemente de vez en cuando. Si yo soy un reclutador, por ejemplo, y he matado un equipo o parte de un equipo para justamente rejuvenecerlo, cambiarlo, porque ha cambiado de fase, ¿cómo puedo identificar quién es un buen jugador de equipo? Porque me imagino que aquí la clave realmente es averiguar cuál es la mejor configuración de recursos humanos dentro de un equipo para conseguir el mejor resultado. Con lo cual, ¿cómo averiguo yo como reclutador qué pinceladas, qué pequeña checklist puedo ir tachando? Porque me voy a equivocar muy posiblemente, pero aún así, si yo veo ciertos rasgos, ¿cómo puedo yo identificar que estamos ante un buen jugador de equipo? Y al revés, si yo soy un candidato, ¿cómo puedo ayudar a favorecer mis rasgos de mi personalidad para que vean que soy un buen jugador de equipo y que por tanto seguramente sería un buen candidato para entrar en esa empresa? Sí, como casi cualquier competencia, vía assessment, ¿no? Vía medición. Es decir, casi cualquier competencia se puede medir por lo que se llaman los comportamientos observables y nivelados, ¿no? Está claro que el propio trabajo en equipo tiene distintos grados, ¿no? Hay gente que sabe trabajar en equipo porque cumple con lo mínimo y necesario y es un buen currante de equipo, pero es que hay gente que está en nivel de maestría y ejemplo. Es decir, oye, si quieres saber qué es trabajar en equipo, mira a Pablo, mira a esta persona, porque es que no solamente es bueno en el trabajo en equipo, sino que es el referente para los demás. Entonces, cualquier competencia tiene su nivelación, ¿no? Tiene sus distintos grados y cada grado y cada nivelación tiene sus comportamientos observables. Entonces yo creo que a la hora de los evaluadores, a ver, obviamente pues tienen que mirar primero qué es trabajar en equipo dentro del caso concreto de esa empresa. Está claro que hay una serie de comportamientos que son universales, ¿no? Pues, oye, prestar atención a la necesidad del grupo, estar abierto a las opiniones de los demás, mostrar interés por
las necesidades de otros, compartir información, tomar decisiones prestando atención a los intereses individuales y los intereses de equipo. Es decir, hay una serie de comportamientos como muy universales, pero luego algo que yo me encuentro es que cada compañía añade una serie de comportamientos o una serie marca de la casa, ¿no? Marca de la casa. En base, ¿no?, quizás a sus valores de empresa, normalmente a su cultura y a sus valores, ¿no? Está claro que una empresa que, por ejemplo, tiene el valor de la integridad como uno de los troncales de la compañía, por lo que sea, por el motivo que sea, ha llegado a esa decisión de que la integridad es un valor fundamental, pues eso baja también a las competencias del liderazgo. Está claro que ese liderazgo va a ser el de toda la vida, el liderazgo es el que es para todo el mundo, pero se va a medir la integridad del liderazgo. Y en el trabajo en equipo exactamente también. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, cumpliendo con los compromisos que asumo con el equipo, la integridad. Es decir, si he asumido con el equipo que voy a hacer este trabajo para el equipo y que voy a dedicar estos recursos al proyecto del equipo y luego no lo hago, no estoy siendo íntegro. No quiere decir que no sea una persona que no tenga valores, quiere decir que no estoy cumpliendo con lo que he dicho que iba a cumplir con el equipo. Ese es un caso muy particular o muy concreto de cómo se baja un valor a una definición de una competencia. Y con respecto a tu pregunta, pues yo creo que definiendo cuáles son los comportamientos, haciendo distintos niveles y a partir de ahí observándolos. Eso se observa en un proceso de selección. Quien sepa hacer buenas preguntas o quien sepa plantear buenas dinámicas de grupo para que salgan esos comportamientos, como decía el fundador de Lego, ¿no? En 20 minutos de juego conoces más a una persona que en 3 horas de conversación. Tú pon a jugar a la gente y a competir y verás si sale lo que esa persona lleva dentro, ¿no? Cuando hay un premio. Entonces ahí puedes ver quién es gregario, quién no, quién es individualista, quién va a lo suyo. A mí me gusta mucho utilizar por eso la metodología Learning by Doing y la gamificación, porque ahí sale lo que tiene la persona dentro, ¿no? Igual deberíamos de jugar más al Lego entonces en las empresas para... Deberíamos jugar más en general, ¿no? En general, porque de hecho es el primer método con el que aprendemos en la vida cuando somos niños, ¿no? A jugar, esa prueba-error. Te lo pasas bien y además te llevas un aprendizaje y dices, joder, ¿por qué cuando somos adultos dejamos de jugar? Si sigue siendo una plataforma para aprender increíble. De hecho, yo soy un gran defensor de la gamificación, del aprender jugando, ¿no? Creo que te deja el aprendizaje durante mucho más tiempo, porque lo has vivido, lo has experimentado y encima jugando te lo has pasado bien, con lo cual tienes muchos ingredientes ahí para que esa lección perdure en el tiempo y no la acabes, no la olvides a las 2 horas, ¿no?, de haberla recibido. Entonces, hemos visto que buscar un jugador de equipo, pero sin embargo hay veces que fallan los proyectos. ¿Qué hace que falle un proyecto bajo tu punto de vista? Pues yo creo que lo mismo que un accidente de avión, ¿no? Normalmente tienen que darse una serie de circunstancias concatenadas, ¿no? No suele ser un único elemento. Cuando falla el proyecto, desde mi experiencia, de nuevo, que es un punto de vista, suele haber varias variables. Una, quizá el proyecto estaba mal definido, no era el momento del proyecto. Pensemos en grandes fracasos, ¿no?, de grandes empresas que tienen todos los recursos habidos y por haber. No, pues por ejemplo, no sé, Google ha intentado entrar en el mundo de las redes sociales y no ha sido capaz. Google Plus se cerró hace unos años, Efectivamente, de hecho. Y no era el primer intento de tener una red social y no ha podido competir con las grandes redes sociales. Y estamos hablando de Alphabet, de un gigante tecnológico que no saben qué gastar el dinero, o las Google Glass. Entonces, ¿qué pudo fallar ahí? Quizá no era el momento, quizá el proyecto estaba bien, pero no era el momento, la sociedad no estaba preparada o el mercado no estaba Sin embargo, preparado. Sí que estábamos preparados para las redes sociales, con lo cual... Sí, pero tampoco las primeras redes sociales fueron las primeras. Ya había algún intento Correcto. de red social anterior, pero no estaba madura la sociedad o no era el momento, ¿no? Yo creo que a veces ese puede ser uno de los motivos por los que falla el proyecto. No es el momento, no está bien definido. Después, por el estilo de liderazgo, sin lugar a dudas. O sea, la gente cuando deja un proyecto y deja una empresa, deja a un jefe normalmente, no deja a la organización. Después, quizá porque no hay un buen ambiente de trabajo, el equipo no funciona bien, al final pasas muchas horas con tus compañeros, si no hay una experiencia satisfactoria, pues a veces eso va a influir en que el proyecto no salga con todas las garantías que podía salir. Después, quizá la gente no se siente reconocida, no se siente bien pagada, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes elementos, ninguno de ellos por sí solo explica el que un proyecto no salga adelante. Yo creo que es la combinación a partes distintas de distintos elementos lo que hace que los proyectos no salgan adelante. La que yo te diría que veo más a menudo es un liderazgo pobre. Es el que hay un liderazgo pobre. Si hay un buen liderazgo, se puede hacer mejor frente a todo esto, a todas estas otras variables. Pero si hay un liderazgo pobre, a la que aparece una ineficiencia, un mal momento o una saturación de estrés, el proyecto va a pique. ¿Porque hay un estilo de liderazgo pobre y otro más rico que hay que copiar y pegar? ¿O cómo funciona esto?
Bueno, porque yo creo que ya lo demostró Shackleton, ¿no? En aquella famosa odisea en la Antártida, cuando ha pasado a la historia como uno de los grandes líderes, y de hecho su caso se estudia en escuelas de negocio, y no porque precisamente consiguiera su objetivo, No fue un fracaso, la expedición fue un fracaso. ¿Has estado en el Polo Norte? En el norte sí, me falta justo la Antártida. Es un sueño que tenemos ahí pendiente, quizá el Monte Vinson en la Antártida, en la montaña más al sur del planeta. Lo que pasa que es prohibitivamente caro, pero bueno, no lo descartamos todavía. Nunca digas si aparece un buen sponsor y patrocinador, no lo descartamos. Entonces, ese es un caso claro, el caso de Ernest Shackleton y la expedición del Endurance al Polo Sur, de cómo... Polo Sur, me he equivocado, he hecho al Polo Sur, intentaban llegar al Polo Sur, a la Antártida, cómo con todas las dificultades del mundo, con no habiendo conseguido sus objetivos, sabiendo que no lo iban a conseguir, no teniendo claro si iban a salir vivos de aquella cuando el barco queda atrapado en los témpanos de hielo. Y sin embargo, un estilo de liderazgo tremendamente inspirador, claro, donde hubo que dar un montón de malas noticias, la gente les siguió hasta el final y salieron todos vivos de aquella, ¿no? Y de hecho volvieron a intentar expediciones y Shackleton continuó su aventura exploradora y mucha de aquella gente les siguió. Y sin embargo se dieron todas las malas circunstancias del mundo, pero ¿qué pasaba? Que había un estilo de liderazgo arrollador, inspirador, muy, muy, muy esperanzador, ¿no? ¿Cuál es el mejor estilo de liderazgo? Pues yo creo que no hay uno único. Yo creo que el mejor es el que requiera cada circunstancia, cada contexto y cada grupo de gente, ¿no? Yo conozco grandes líderes del sector farmacéutico que a lo mejor en el mundo deportivo no tendrían éxito, ¿no? O gente del mundo del retail, que son muy buenos CEOs de empresas del mundo del retail, pero a lo mejor en el mundo de la educación o en el mundo sanitario no tendrían éxito. Entonces, no creo que haya un único estilo de liderazgo que sea el mejor. Creo que es las circunstancias y los contextos los que definen para esta circunstancia y para este contexto, este es el mejor estilo de liderazgo, pero no único, universal para todos. Quizá entonces la clave primero resida en averiguar cuál es nuestro estilo de liderazgo, o bien los estilos propios que puedo tener en función de cada situación, y luego averiguar cuál tengo que aplicar. ¿Dónde encaja mejor? Claro, ¿no? Pero eso es un puzzle, ¿no? Como un Lego, justamente, como decías. Claro, eso es como la persona que es muy atlética, que es muy deportista, pero no da con su deporte, ¿no? Entonces, como ve que sus compañeros hacen natación y pues él se pone a hacer natación, pero no destaca en natación, ostras, y luego resulta que es que tu deporte era el baloncesto. O sea, y lo estabas intentando en natación. O yo qué sé, o jugadores que son muy buenos en el mismo deporte, pero cuando juegan con distintos equipos, por ejemplo, con la selección nacional de su país, funcionan de una manera y tienen un resultado y un brillo, y cuando juegan con el club, que es el que le paga la nómina, tienen otro resultado. Y dices, pero si es el mismo profesional, si tiene las mismas competencias, ya, pero no está jugando en el sistema. Claro, es el hombre y son las circunstancias, es el sistema. Entonces, a veces la gente cuando dice, no, es que yo ya he intentado o he sido jefe y no me ha ido bien, o es que yo no valgo para esto. Bueno, igual no has encontrado el contexto en el que tu estilo de liderazgo puede brillar más o puede dar mejores resultados. Simplemente a veces es eso. El contexto o las herramientas incluso. Quizá justamente ese sea uno de los grandes retos de un buen líder, el averiguar dónde colocar o cómo colocar a cada persona dentro de un equipo para conseguir su máximo resultado. Totalmente, es el director de orquesta, que digo yo, el que sabe cuándo es percusión el que tiene que ser protagonista, cuándo son los instrumentos de viento, cuándo son los instrumentos de cuerda, y el que es bueno en percusión no tiene por qué ser bueno en instrumentos de cuerda, ¿no? Entonces es saber poner a cada persona en su sitio para que en función de sus roles, sus habilidades, sus talentos individuales dé el mejor resultado posible. El mejor portero del mundo, si lo pones a jugar delantero, lo haces un desgraciado y seguramente no consiga resultados, se frustre él y te frustres tú. Pero si sabes que tiene condiciones para ser el mejor portero del mundo, ponlo de portero del mundo, ponlo de portero. ¿Y hay formas o alguna herramienta de mejorar nuestro olfato para saber dónde colocar a cada persona para conseguir su máximo potencial? ¿Se puede aprender eso? Sí, por un lado está la propia definición de un puesto de trabajo, ¿no? Dentro de cualquier carrera o dentro de cualquier puesto de trabajo o de cualquier función, pues está claro que hay una serie de lo que se llama el job description, es decir, oye, qué competencias, qué habilidades y qué responsabilidades requiere este trabajo. Y luego, por otro lado, está el medir eso precisamente en las posibles personas o candidatos para cubrir esos puestos o formar parte de esos equipos, ¿no? Hay ahora modas que van mucho más allá que el hecho de machear la descripción de competencias y responsabilidades de un puesto de trabajo con las capacidades y habilidades personales de las personas.
Y es, por ejemplo, yo lo estoy viendo en empresas de corte tecnológico, cuando va a entrar una nueva persona a trabajar, no solamente se entrevista con recursos humanos o con el manager, sino que desayuna con los que van a ser sus compañeros de trabajo. Qué bueno. Entonces, claro, son los propios compañeros de trabajo los que, después de haber desayunado con 4 o 5 personas que están optando al puesto, dicen, oye, pues nuestro desayuno de trabajo, el más agradable, en el que mejor nos lo pasamos, fue con esta persona. Y ese es otro criterio más a la hora de seleccionar a la persona. Están recursos humanos, la parte del líder y el manager a quien va a reportar, y luego el propio equipo de trabajo también selecciona al compañero que va a entrar. Bueno, son innovaciones que van sucediendo, que tienen que ver con los nuevos valores, con la nueva cultura de la participación, de las nuevas generaciones, y que a mí me parece que están bien, ¿no? Yo creo que hay que ser innovadores en ese sentido. Entonces esa es una manera de hacerlo. Me encanta. Tenemos ya desayunos y Lego. Buena combinación. Se Sí. está quedando buena combinación. Buena combinación de herramientas. Pero bueno, sí. ¿en qué proyecto has fracasado tú, Jota? En un montón. En un montón. ¿A nivel profesional o a nivel personal te refieres? Lo que quieras. Pues hombre, a nivel profesional, claro que he tenido fracasos. Bueno, quizá la palabra fracaso es demasiado gorda, pero si te refieres a no ha salido bien, la otra parte no quedó satisfecha, tú no jugaste tu mejor partido posible, he tenido varios con proyectos tanto de grandes empresas como de pequeñas empresas, donde, oye, no se ha conseguido el objetivo, no hubo satisfacción por la otra parte. Uno pierde partidos. Está claro que uno, si quieres jugar al más alto nivel, una de las cosas que tienes que aceptar es que tarde o temprano te va a llegar una derrota, ¿no? Y no vas a poderlo conseguir, ¿no? Pues eso puede tener que ver con no estabas en tu mejor momento, no se acertó en el diagnóstico, no se utilizaron las herramientas más adecuadas, no se trabajó con el mejor equipo posible, el cliente no estaba preparado, ofreciste algo que no era lo que necesitaba el cliente, entonces no hubo un match en cuanto a las expectativas del quien compra y quien vende, pero sí que he tenido fracasos. Y en lo personal también, montañas en las que me he tenido, o expediciones que no han salido, montañas en las que me he tenido que dar la vuelta, amores no correspondidos, inversiones que no te salen bien, porque inviertes un dinero y no te sale bien. Yo creo que sí, pero bueno, quizá a través del mundo de la aventura algo que he aprendido a tomarme muy en serio es el hecho de que el fracaso es el que más te obliga a revisar el propósito de mejora, ¿no? Entonces lo acepto como parte, ¿no? del camino, el que de vez en cuando, no muy a menudo, pero siempre acaba llegando el fracaso, sí. Y cuando acaba llegando, justamente quizá es esa habilidad de resiliencia o incluso de gestión del estrés y la ansiedad, cuando ves que se está acercando, los que pueden ser nuestros mejores aliados. Sí, a ver, el mal trago no te lo va a quitar nadie. Eso seguro, eso seguro. Hay que desmitificar primero oye, a todo el mundo le jode fallar. Claro, o sea, eso claro. Pero el zasca te lo llevas, sí. ¿no? Y el dolor y el ego herido, ¿no? Y la soberbia. Bueno, pues está claro que ese sufrimiento no te lo va a quitar. Ahora, la cuestión es cuánto tiempo te quedas ahí en ese fango y cuánto tiempo tardas en levantarte de ahí. Ahí es donde importa la gestión del estrés y la resiliencia. Y hay gente que eso le pasa una factura increíble y está mucho tiempo arrastrando ese fracaso. Y hay gente que está ahí el tiempo necesario para recuperarse. Que no te lo quita nadie. Que no te lo quita nadie, pero que sirve para aprender y salir de ahí con nuevas lecciones, ¿no? O con nuevos puntos de vista o con nuevas habilidades, ¿no? Quizá. Incluso más allá de la resiliencia, hace poco leí un libro que es el Antifragilidad, no sé si te suena. Sí, lo he oído, no lo he leído, pero he visto el título por ahí. Que justamente dice, oye, si la fragilidad es esa característica de un material a romperse cuando se le estresa, la antifragilidad, que es directamente lo contrario, tiene que ser esa habilidad para cuando yo siento un estrés, mejoro. Al revés, no solo que salgo bien, sino que además salgo beneficiado, salgo mejor persona, mejor profesional. Claro. Si es que de hecho el estrés es necesario en la vida. Hay un nivel de estrés que es bueno. Imagino, ¿no? Claro. El estrés es el que te hace ponerte las pilas, poner la atención, sacar todos tus recursos. La cuestión es cuánto tiempo puedes llegar a estar, ¿no? Bajo ciertos niveles de estrés, porque hay un punto en el que la campana de Gauss ya se invierte, ¿no? Entonces está claro que el estrés no hay que demonizarlo, es bueno. Lo que no es bueno son ciertos niveles y sobre todo el no tener herramientas para gestionarlo, ¿no? Yo creo que eso sí que es el verdadero peligro. ¿Qué podemos aprender de la montaña en el mundo de la empresa y de la vida? Tú, antes estábamos hablando... ¿A mí me lo preguntas? A ti. Antes estábamos hablando aquí fuera de cámaras y me dices que vas 16, 17 fines de semana a hacer alpinismo por año. Depende del año. Que no es moco de pavo, no está mal. Depende del año. En pandemia obviamente no ha sido posible y con todas las restricciones, pero si se puede y hay una expedición, sí suele ser una media... Has subido el Denali, más de 6.000 metros. Sí.
en Alaska. En Alaska. Creo que es el pico más alto que has subido, o casi. No, está el Kanyansé, que es más alto, pero precisamente no llegué a la cima, me tuve que retirar a unos 200 metros. ¿200 metros? Sí, pero bueno, lo que pasa es que 200 metros a casi 6.500 metros de altura pueden ser varias horas de esfuerzo todavía, sí. ¿No? Pueden ser varias horas de esfuerzo, porque claro, estamos hablando de 200 metros de desnivel, pero claro, longitudinalmente pueden ser muchas horas, ¿no? Y dependiendo de las condiciones, si es nieve profunda, pues a lo mejor ya estamos hablando de que te puedes tirar para hacer 200 metros 6 horas, 7 horas, depende de las condiciones de la montaña, ¿no? Entonces, precisamente, aunque estuve más alto que en el Denali, no llegué a la cima que se suponía que en el Kanyansé, ¿no? En Ladakh, en la India. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Cómo dices, bajamos? Es decir, ¿cómo se toma la decisión de hay que soltar? En aquel momento, en aquel caso concreto, fue por una serie de síntomas muy visibles y empezaba a no poder hablar. Yo me acuerdo que me hizo una pregunta a un compañero y le quise responder y noté que me costaba hablar. Es decir, la falta de oxígeno y el esfuerzo me está empezando a pasar factura a mi capacidad cognitiva y lingüística. El warning saltó al máximo y dije, hasta aquí he llegado. O sea, sí. ¿Por qué? Porque si me quedan 6 horas y ya estoy empezando a tener problemas en coordinar mi lenguaje y cómo me comunico, no salgo de la montaña, ¿no? Y quiero seguir intentando grandes cimas. Mejor no esa, pero otro día... Claro, entonces en aquel caso hubo un síntoma muy concreto, ¿no? Que percibí yo en mi cuerpo, pero no ha sido la única vez que me he dado la vuelta y bueno, tiene que ver con mantener la cabeza fría y saber que, bueno, puedes perder una cima, pero no por ello perder una carrera alpinística, ¿no? Y seguir intentando nuevas montañas. Entonces, ¿qué prefieres? ¿El corto plazo o el medio-largo plazo? Yo soy más de medio-largo plazo. Entonces, ¿qué se puede aprender de la montaña? Para mí es que es una escuela y de hecho yo utilizo muchísimo esa alegoría, esa metáfora a la hora de trabajar en conferencias o en muchos talleres y clases, el cómo se replican muchas de las variables, ¿no? Es decir, hay un objetivo, es un objetivo desafiante, nadie te garantiza que lo vayas a conseguir, tienes que planificar, tienes que rodearte de un buen equipo, tienes que prepararte, tienes que capacitarte, tienes que estar dispuesto a un entorno muy cambiante en horas. Es decir, es que hay tantas similitudes y tantos paralelismos con el mundo del management y de la gestión de la empresa que para mí es un muy buen espejo en el que mirarse, ¿no? Sí que es verdad que hay una gran diferencia que me dicen muchas veces y es pero tú vas a la montaña porque quieres, porque es tu pasión y uno a veces tiene que ir a trabajar porque no le queda otra y hay que pagar las facturas. Y hay que pagar las facturas. Y digo, sí, efectivamente, pero siempre se puede rescatar algo. Quizá no llevarlo al mismo exponente y nivel de aplicación que en una expedición alpinística, pero siempre se pueden rescatar grandes lecciones, ¿no? Por ejemplo, la importancia de planificar. Está claro que lo necesitas para subir una montaña de más de 4.000 metros, de 4.000 metros para arriba, ya tienes que planificarla muy bien. Y para tener éxito en un proyecto, también rodearte de gente con destrezas y habilidades muy distintas. También el que el objetivo esté claro para todo el mundo y cuál es la vía por la que vamos a subir y que uno no quiera subir por la cara oeste y otro por la cara sur. Eso pasa mucho en proyectos. Pasa mucho. De repente, oye, ¿por qué no probamos mejor esta otra cosa? Que también hay que estar abierto, tener esa flexibilidad. Pero... Sí, porque te puede caer una avalancha y ya no puedes ir por donde querías ir, pero bueno, pues también ahí es importante esas conversaciones de altura, ¿no? De las que hablo yo en mi libro en Team Feeling y son conversaciones que te cambian como persona, ¿no? Y que no son tan frecuentes, pero que cuando suceden y se dan una serie de circunstancias, te pueden cambiar como persona, ¿no? Esas conversaciones de altura. Al final se pueden rescatar cosas del mundo de la montaña y aplicarlo al mundo de la empresa y de la vida en general. Es una escuela de vida. Hay un libro también bastante chulo que se llama Conversaciones Cruciales. Sí, no sé si lo has leído, que también habla un poco de este tema. Pero sí, conversaciones que te cambian, ¿no? Y que te hacen ver la vida de otra manera o que te ayudan a tomar una decisión que acaba marcando un nuevo rumbo en tu vida, ¿no? Y fue una conversación. Y a veces ni siquiera en el momento en que se está dando te estás dando cuenta de que está sucediendo esa conversación. Es luego a posteriori cuando dices, ostras, aquella conversación, aquella cerveza que me tomé en el bar con Pablo, donde de repente me hizo ver un nuevo enfoque de vista de cómo podía abordar este proyecto, le hice caso, ese proyecto me llevó a no sé dónde meditar y de repente hoy estoy aquí y fue por una conversación de una cerveza en un bar, ¿no? Porque se dieron una serie de características muy concretas. Y es que las palabras pueden crear o destruir puentes, es fundamental. También en tu clase magistral me gusta mucho cuando hablas de cómo tener conversaciones y reuniones que realmente merezcan la pena, que salgamos de ahí y salgamos con más energía de la que habíamos entrado, no al revés, como ocurre en el 95% de las reuniones. Por desgracia, de momento que tenemos. Sí, pero eso está cambiando. Poco a poco, ¿no? Está cambiando. Sí, lo que pasa es que, bueno, cualquier cambio de paradigma lleva su tiempo, lleva sus años o sus décadas, pero está cambiando. Yo, de hecho, me acuerdo la primera vez, por ejemplo, que oí hablar la palabra
inteligencia emocional. Estaba trabajando yo en American Express. Cuando llegué al puesto de Team Leader del área de Business Engineering, todos los Team Leader teníamos que pasar por ahí. Y estamos hablando del año del 2002. En el 2002, Ha llovido. hace 20 años, yo oí hablar de inteligencia emocional por primera vez y me forman en inteligencia emocional. Cuando yo hablaba de eso y comentaba eso, la gente era como, ¿de qué me estás contando, no? Hoy en día es un concepto tremendamente anclado. Pero es que te pongo otro ejemplo más. Sabes que soy profesor de yoga, me formé como profesor de yoga. Es que haces tantas cosas, Jota, que... Cuando yo me formé como profesor de yoga en el 2006, cuando me marcho de Madrid y me voy a vivir a Valencia y decido estudiar cosas que no tengan nada que ver con el mundo de la empresa, claro, tú decías que estabas estudiando yoga y la gente pensaba, madre mía, es un hippie. es un hippie, este fuma algo, este se ha ido a la India y ha visto la luz y tal. Y hoy en día, pues todo el mundo sabe que meditar es bueno, que el mindfulness es necesario, que trabajar el cuerpo y cuidar el cuerpo a través de no solo el yoga, cualquier otra disciplina psicofísica es importante. Es decir, ha evolucionado, pero han tenido que pasar, fíjate las fechas que te estoy dando, 15, 20 años. Entonces yo creo que en este tipo de conversaciones que hacen falta en las empresas están empezando a tenerse y dentro de muy poquito, espero 3, 5 o 10 años, la gente sabrá salir de una reunión y decir, oye, esta conversación ha sido significativa, oye, esta conversación ha sido decreciente y será algo como muy del día a día. Yo creo en eso firmemente, vamos. Ocurrirá. Seguro. Vamos a ir terminando ya dentro de poquito, que te vas al Sáhara. Mañana mismo, por la mañana, sí, nos vamos de expedición, nos vamos 15 personas durante 6 días a atravesar un buen trozo del desierto del Sáhara y a formarnos en liderazgo, precisamente. Es un programa de... Wow. ¿Hay mejor espacio para transformar nuestra vida que eso? Pues bueno, está el Himalaya, que es otro viaje que también hacemos. De hecho, nos iremos en octubre a Nepal y el Círculo Polar Ártico, porque al final en lo que consiste es en utilizar un viaje de aventura para formarte y aprender en herramientas, pero en lo concreto, ¿no? Mientras estás allí viajando. En mitad del desierto. En mitad del desierto. O en mitad de la montaña. O en mitad de la montaña, efectivamente. Si estoy escuchando esto y estoy en cualquier país del mundo y quiero acompañarte en esa expedición del Himalaya o el año que viene en la nueva edición del Sáhara, ¿dónde puedo encontrar más información? En mi página web www.josejuanagudo.com, ahí están los detalles y ahí cuento también un poquito cuál es el enfoque, ¿no?, de ese tipo de viajes, mezcla de formación y viaje de aventura. Brutal, a ver si me animo el año que viene. Cuando quieras tienes plazas reservadas, solo tienes que enviar un WhatsApp. Un sitio de vacaciones, una canción y una actividad que definan a José Juan Agudo y terminamos. Ok. Un sitio de vacaciones, Dakhla, en el Sáhara Occidental. Es el sitio al que me gusta retirarme todos los veranos una semanita. A pensar y a practicar otro deporte, ¿no? Un deporte kitesurf. Me voy allí a hacer kitesurf y es un sitio maravilloso para descansar. Es océano y desierto, con lo cual una combinación energética de naturaleza muy chula y encima me permite practicar un deporte que me encanta también. Una canción, has dicho, pues me costaría, pero pues quizá, aunque no sea la única, In the Air Tonight de Phil Collins. Y la otra pregunta era... Una actividad. Una actividad, escalar en hielo. Escalar en hielo. Escalar en hielo. Así que ya por terminar, Jota, me queda preguntarte si te lo has pasado bien. ¿Tú qué crees? Pues totalmente, me lo he pasado muy bien. Ya sabes que cuando hay que compartir sobre cosas que a uno le gustan y que aportan valor a otros, uno siempre fluye. Pues encantado de tenerte por aquí. Muchas y gracias. Espero verte en otras clases magistrales, podcast o en el Sáhara dentro de muy poquito. Cuenta con ello. E igual de bien nos lo hemos pasado nosotros con José Juan Agudo, produciendo esas 5 pedazos de clases magistrales: gestión de equipos, liderazgo, productividad personal y gestión del tiempo, resiliencia y gestión de la ansiedad y del estrés. 5 habilidades de las más demandadas ahora mismo por las empresas que van a ayudarte a ti a diferenciarte y a catapultar tu carrera profesional. Con lo cual te invito a que pruebes ese programa magistral de liderazgo en el cual te puedes apuntar, tienes 30 días de garantía, pruébalo, si no te encanta te devolvemos tu dinero, sin preguntas. Con lo cual espero verte en clase y a comerse el mundo, que no engorda.